Muy buenas tardes, sean todas, todos bienvenidos a este su programa El Expiatorio, donde cada semana le leemos sus pecados. Como siempre estoy con mi colega periodista y analista Dolores Delgado. ¿Cómo te encuentras? ¿Qué tal, Ricardo? Muy bien, lista para este siguiente capítulo. Oye, un gran tema, por cierto, la Sí. estructura fiscal de la guerra, Dolores. Cuéntanos de este descubrimiento que tuvimos. Sí, pues la empresa de redes sociales y criptomonedas del presidente Donald Trump está haciendo una apuesta por la industria y es una apuesta muy diferente. Se trata de la fusión nuclear, que es una tecnología energética potencialmente lucrativa, si lo llamamos así, aunque aún no está aprobada comercialmente. Esta apuesta puede ayudar a impulsar una economía repentinamente afectada por la escasez de la electricidad. Trump Media and Technology Group anunció el jueves una fusión sorpresiva con TAE Technologies o TAE Technologies. Es una operación de intercambio de acciones valorada en más de $6,000 millones que crearía una de las primeras empresas de fusión, básicamente que cotizan en bolsa. Y la fusión nuclear se ha considerado durante mucho tiempo una fuente prometedora de energía limpia, de energía segura, barata, y también esa necesidad energética se ha vuelto más crítica en estos últimos años, ¿no? Lo hemos podido palpar. Y el auge de la inversión en la inteligencia artificial ha dado lugar a la construcción masiva de centros de datos de inteligencia artificial, un tema que ya hemos traído capítulos pasados y esto lleva también a un alto consumo energético. La fusión nuclear consiste, para a grandes rasgos explicarle a la audiencia, consiste en replicar en la Tierra el proceso que alimenta al Sol y a otras estrellas. Implica fusionar átomos para crear una explosión de energía excepcionalmente potente y esto utilizando el elemento más abundante del universo, que es el hidrógeno. Y esta energía futurista se considera una especie como de la gran apuesta, como santo grial de la energía limpia, ya que es prácticamente ilimitada, no produce contaminación que calienta el planeta y a diferencia de la fisión, que es la tecnología nuclear actual, la otra energía no deja residuos nucleares a largo plazo. Entonces, pues hay países y empresas privadas como TAE Technologies que ya compiten por dominar esta fusión. Es una apuesta bastante interesante por parte de Estados Unidos y del presidente Donald Trump, porque además, pues esto pone en evidencia la capacidad de fondos que pueden tener para empezar a financiar este tipo de proyectos. A mí me gustaría preguntarte, Ricardo, ¿tú qué piensas de esto? ¿Cómo es que se preparan los millonarios para la guerra? Lo vimos en el capítulo pasado, el papel fundamental de la inteligencia artificial con los bombardeos hacia Irán y otros temas. Me parece que estamos frente a un escenario que expone lo obvio, pero que no es tan evidente, que es cuando los grandes funcionarios de las naciones invasoras y agresivas que conforman el norte global, las guerras casi siempre provienen del norte, pues no solo son las muertes y las tragedias y las crisis medioambientales. Me parece que estamos viendo la estructura de cómo se consolidan los millonarios del futuro a través de la sangre. Es muy grave, ¿no? La idea de fusionar Trump Media Technologies Group con TAE Technologies puede presentar una visión quizás audaz o de futuro, pero no deja de ser energía nuclear. Puede ser con fines de abastecimiento de energía, aunque sabemos que en términos de medio ambiente esto no es sostenible, no es lógico y atenta contra la seguridad del medio ambiente. Pero por otro lado, estamos frente al presidente que le declaró la guerra a Irán debido a que supuestamente estaban avanzando en un proyecto nuclear, ¿no? Es decir, él se puede preparar, porque además uno de los accionistas de Trump Media Technologies es su hijo, ¿no? Por eso me refiero a los millonarios del futuro. Cuando digan que el hijo de Donald Trump es un millonario de las redes sociales, pues no, es un millonario de la guerra, ahora lo sabemos, ¿no? Mientras ellos están jugando al plutonio en donde sea que estén sus bases, porque además justo esta empresa tiene críticas de tener asociaciones ilegítimas con
lavado de dinero ruso, es decir, está involucrada en cientos de escándalos, ¿no? Él sí puede manejar armas nucleares o tecnología nuclear. Él sí puede juntarse con los rusos y los chinos porque también tiene activos chinos. Trump Media Technology es muy chistoso porque está, digamos, haciendo amigos con sus enemigos. Entonces, nada de esto tiene sentido porque el único sentido que tiene es el dinero. Frente a esto, se puede, podemos hacer diferentes críticas, pero me parece que lo fundamental lo acabamos de decir, ¿no? ¿Cómo se construye el futuro del mundo, particularmente para los millonarios? Bueno, si bien sabemos que ya, bueno, parte de la vida cotidiana depende de explotar o ser explotado, también hay otros modelos mucho más agresivos, ¿no? Que no todo es solo la explotación. También está en los crímenes ambientales. Entonces, lo primero que a mí me viene a la mente, Dolores, creo que estamos frente a un momento bastante interesante en el que podríamos ya argumentar que los crímenes de guerra no solo son asesinato y muerte y devastación, también es un crimen ambiental. Entonces, tendríamos que estar discutiendo impuestos permanentes para toda la industria armamentista, debido a que no solo se mata gente, se destruyen edificios, también se atenta contra el medio ambiente. El uso de energía nuclear debería de estar abolido. Hay tecnologías que funcionan bastante bien, pero hasta el momento no ha demostrado ser, digamos, lo bastante funcional como para que sea una herramienta. Pues de hecho, por eso el Acuerdo Internacional de Transición Energética siempre fue a las energías renovables, porque el plutonio no es renovable, ¿no? Y además hay muy poco en el mundo, se tiene muy acaparado. Si tienes acceso, te invade Estados Unidos, ¿no? Es decir, tiene muchas implicaciones. En ese sentido, entramos ya en el terreno del business accountability, ¿no? Lo que le dice la comunidad internacional como business accountability, que no es otra cosa más que la responsabilidad de las empresas que tienen, ¿no? Y me parece muy importante porque siempre hablamos de la responsabilidad que tienen las empresas de cumplir con los derechos humanos y qué hacemos con las empresas que su fin es la muerte. ¿No? ¿Cómo metemos a la discusión global esto? Porque esto es algo que se le olvida a la ONU y a todos los tratados internacionales, que la industria o gran parte de la industria, y de hecho los dos grandes activos de la industria son las armas y el dinero o la deuda, ¿no? Entonces, por un lado tenemos a los grandes bancos invirtiendo miles de millones de pesos en lo que denominan cadena de bloques o blockchain, que es altamente contaminante y disfuncional. Y por el otro lado, también en cantidad de activos, tenemos la industria de la guerra. ¿Cómo hacemos que estas dos industrias entren en un contexto de regulación? Desde tu punto de vista, Dolores, ¿qué tendríamos que hacer con este tipo de industrias? Mira, a mí algo que me llama mucho la atención es, a ver, si nos vamos un poquito a Trump Media y Technology Group, que es esta empresa de la que estás mencionando del presidente Donald Trump, es importante primero posicionarnos en que no es muy rentable. Sin embargo, sí tiene activos muy significantes y es a partir de las criptomonedas y pues básicamente con los socios o con las personas con las que se está aliando. Tú lo decías muy bien, pareciera que entonces sus enemigos son enemigos a modo y es conveniente en escenarios muy particulares estar cercanos a ellos, ¿no? Y lo mencionabas. Entonces, mm, es muy difícil, o yo lo veo muy difícil en la cuestión del control, porque pareciera que entonces hay un interés, bueno, no pareciera, hay un interés personal, y tú lo decías, con los millonarios a futuro, donde pues se está uniendo toda esta estructura del gobierno con todas las alianzas a nivel global con esta apuesta. Y la verdad es que es bastante interesante porque la energía nuclear pareciera que se piensa como si se puso de moda y realmente no. O sea, la energía nuclear tiene que ver mucho en, uno, si se puede financiar y dos, quién tiene el acceso a poder trabajarla. Y en los últimos años, la inteligencia artificial pues, genera una enorme demanda de energía eléctrica para alimentar, por ejemplo, las computadoras en los centros de datos. Entonces, la fusión y otras fuentes de energía
pueden ayudar a solucionar los problemas de suministro eléctrico en Estados Unidos. Si tú lo ves desde un lado público, pues pareciera que la intención de Donald Trump es bastante viable en el sentido de voy a solucionar a través de la energía nuclear un problema que está viviendo Estados Unidos y que viene a solventar distintos inconvenientes y controversias, pero sí tiene tintes personales y bastante turbios. Lo hablábamos en el capítulo pasado. Se toman decisiones a partir de lo que se supone en cuestión de guerra, ¿no? Si mi contraparte, yo supongo que mi contraparte está actuando mal, entonces lo voy a bombardear. O sea, obviamente en un sentido muy simplificado, ¿no? En ese sentido es algo que tú mencionaste al inicio, como esta parte de quién puede denominar cuándo y por qué es correcto accionar. Y aquí me parece que se vuelve muy complicado la regulación, porque entonces volvemos a lo mismo. Si hay un interés en común que se comparte entre Estados Unidos, entre China, entre Rusia, aunque sean enemigos, pero si hay algo en común, es válido, o al menos así pareciera. Entonces, a mí me parece como muy, muy lejano el pensar que se puede regular porque tiene como ciertos vacíos. Entonces, es en esos vacíos donde al parecer los enemigos se vuelven amigos y empiezan a acordar. Voy a hacer una crítica a la energía nuclear y después voy a volver a proyectar lo que estaba proyectando porque se me olvidó hacerlo mientras hablaba. Entonces, pero para que la gente vea como de qué va el contrato, cómo se construye, de dónde sale, qué es Edgar, qué es el sistema este de almacenamiento. Entonces, principalmente solo para cerrar la idea, porque me parece que tus puntos son imprescindibles. La energía nuclear suele venderse como una energía limpia, pero bueno, basta con recordar Chernobyl o Fukushima, ¿no? Es Claro, decir, tener poquita memoria, ¿no? Una de las principales preocupaciones es el problema de los residuos radioactivos. Chernobyl hoy en día sigue siendo inhabitable. Fukushima tardó siglos en hacer trabajo de limpieza nuclear. No solo es la devastación, que es lo más grave definitivamente, pero el problema medioambiental que ocurre tras una catástrofe nuclear hace es que el territorio sea infértil, ¿no? El así alto es. costo económico, pues estamos frente a un contrato de, ¿cuánto dijiste? ¿6,000? Seis ¿600 mil mil? millones. Seis O mil sea, millones. 6,000 millones, con eso podemos recuperar Haití, ¿no? Podemos recuperar una parte de África. Y me refiero a trabajo de restauración de medio ambiente. Y la relación de la energía nuclear y el armamento eso es una cosa que a mí me preocupa demasiado. Los costos adicionales relacionados con la seguridad, el mantenimiento, el desmantelamiento y en muchos casos las energías renovables como la solar y la eólica resultan muchas más baratas y eficientes. Es decir, ahora mismo no tenemos argumentos científicos para seguir impulsando el desarrollo de la energía nuclear como un sistema de abastecimiento regular debido a las posibles catástrofes. Recuerden que en ciencia siempre tenemos que hablar del principio precautorio. Esto quiere decir que si tienes la más mínima duda de que todo va a salir mal como en Chernobyl, no lo hagas. Nadie la sigue porque los científicos luego se venden al poder, pero es un principio, ¿no? Entonces, ahora sí, ya con el paréntesis cerrado de la energía nuclear, déjame compartir pantalla, Dolo. Y entonces, bueno, para que la gente que no conoce, Edgar es la base de datos electrónica del sistema fiscal de Estados Unidos, que se llama Edgar por sus siglas en inglés, Electronic Data Gathering. Y aquí tú puedes encontrar los historiales corporativos. Y bueno, dicho sea de paso, acá me encuentro, ¿no? La empresa de Trump está acá, tiene sede en Florida, sorpresa para nadie, ¿no? Ahí están todos los fachos. Y bueno, es importante saber de este tipo de transacciones porque estamos frente a una cosa que ahora mismo podemos determinar como un interés realmente económico. Si se tiene pensado usar energía nuclear para desarrollar armamento durante este proceso, recordemos que también el Tratado de Paz, que ya lo habíamos hablado en otro programa, ahora mismo no tenemos acuerdo de paz respecto a las armas nucleares. Bueno, es importante hacer este proceso de fiscalización corporativa dado a que, bueno, ahora podemos decir que si Donald Trump hace uso de tecnología nuclear en esta guerra, en realidad estaba solo favoreciendo a su hijo. Esto es muy grave, ¿no? Pero bueno,
Para no terminar de manera tanática el programa, querida Dolo, quiero invitar a la audiencia a que, bueno, construya con nosotros, que nos mande sus preguntas. Estamos a 7 minutos de cerrar el programa y entonces a mí nada más me queda como reflexión el seguir impulsando todos estos acuerdos de empresas y derechos humanos, pero con una visión crítica y mucho más funcional. Me parece que si seguimos hablando de qué están haciendo las empresas para presentar protocolos de prevención, no, hay empresas que su fin es la muerte. Y entonces tenemos que ser más críticos y hablar de regulaciones mucho más estrictas, impuestos permanentes. Y yo insisto, la industria de la guerra tiene que pagar un impuesto verde debido a la cantidad incluso si estamos hablando de balística menor, Dolores. Me parece una cosa bastante fuerte porque el metal y el plomo con el que se hace la minibalística también es altamente contaminante. Y yo no entiendo por qué no hay un impuesto permanente para todas las personas que viven a las inmediaciones de la mina. Esta semana pasada acabo de publicar un reportaje justo sobre qué implica ser mujer en un contexto minero. ¿No? Y la mayoría, bueno, pérdida de bebés, daño renal, enfermedades crónico-degenerativas. ¿Y esto quién lo paga? ¿No? Entonces creo que el mundo está siendo muy condescendiente con la industria armamentista y es momento de empezar a tener esta conversación. ¿Con qué cierras, mi querida Dolo? Fíjate que más que ser condescendiente, me parece que están normalizando, o sea, ya está totalmente normalizado. Y aquí comparto la parte del impuesto y también una presencia evidente de las organizaciones internacionales que brillan por su ausencia en absolutamente todo lo relacionado a la guerra. Y cuando hablamos de energía, es importante que se realicen esos foros porque además podemos pensar la energía nuclear como algo mucho más barato, como algo mucho más limpio, pero no significa que sea la mejor opción. Barato sí, pero Entonces, limpio no. exacto. Entonces, o sea, si lo están manejando de esa manera, se necesita estar socializando, porque al final tú le puedes decir a la audiencia, oye, es mucho más barato, es mucho más limpio, es conveniente, y realmente no es así. Entonces, hay que estar atentos y yo sí haría este llamado imperante hacia las organizaciones internacionales de presentarse, de manifestarse y, por supuesto, que pudieran mínimamente regular o, en todo caso, limitar. Sería como lo más inmediato. Hay que pedirle a la ONU, que ya pidió 33 veces que quiten el embargo a Cuba, que haga algo, ¿no? Sí, exacto, Bueno, exacto. O sea, pareciera eh, que sí tienen como un papel muy, los pues cascos nada más azules, así, los sí, cascos o sea, azules invaden África, pero no se meten con Trump. honorable, o sea, honorable nada más de Ay, servicio bueno. social. Pero bueno, Querida, te mando un gran abrazo y bueno, este es un espacio de opinión, existen otras, por supuesto, y no es que las Naciones Unidas y digamos la comunidad internacional no haya hecho absolutamente nada. Estamos bajo una condición extraordinaria en donde se están efectuando 9 invasiones por parte de Estados Unidos y personalmente, y entiendo que Dolores también, consideramos que la actuación de Naciones Unidas ha sido casi nula. Necesitamos una comunidad internacional mucho más activa y de ahí vienen nuestros comentarios. Yo soy Ricardo Valderas, mi compañera Dolores Delgado. Esto fue El Expiatorio, donde cada semana le leemos sus pecados. Me despido no sin antes agradecer al querido Jesús Escobar Tobar por regalarnos este muy querido espacio cada semana en su canal de entrevistas. Hasta la próxima.